Batalla de Tucumán, Ajá. 24 de septiembre de 1812, que coincide con el día de la patrona de Tucumán, que es Nuestra Señora de la Merced. Ah, mira vos. Entonces es un hecho. ¿Pero eso es coincidencia pura o es...? Fue una coincidencia por los hechos históricos y que Belgrano la aprovechó religiosamente, como vamos a ver. Recordemos que Belgrano, que había tenido un paso militar bastante complejo en la campaña contra el Paraguay, porque es derrotado el ejército argentino entre Paraguarí y Tacuarí, nombres que tenemos que recordar. Cuando vuelve hay un intento de juzgarlo por esa actuación militar, pero como él logra diplomáticamente que el Paraguay decida no ser parte más del Imperio Español, entonces una cosa se pagó con la otra. Siempre está la imagen del Belgrano delicado, el Belgrano tranquilo, el Belgrano de buenos modos, de voces aflautadas. Sí. Y Belgrano fue un hombre que cuando tuvo que aplicar la dureza la aplicó, como en el motín de las trenzas. Él era jefe del regimiento de patricios. Se resuelve la incorporación de los milicianos como militares, y vale la pena explicar porque los milicianos eran soldados voluntarios que decidían luchar por el país, pero eran libres, es decir, que si un día decían dejo de ser miliciano, me voy. Claro. Entonces el gobierno, que necesitaba tropa, los pone bajo estado militar, es decir, que estaban obligados a seguir la vida militar, a obedecer, y eso provocó un motín. Ese motín se lo llama de las trenzas porque Belgrano, jefe del regimiento, con toda dureza, lo primero que hizo fue ordenar el corte de las trenzas de todos los soldados. Ajá. Era la marca de los patricios, tener una trenza. Solemos verlo mucho en las películas de los Estados Unidos, que los soldados van con trenza. Sí, claro. Era como una forma de demostrar valentía. Les corta las trenzas y a los jefes los fusila. Bueno. Esas trenzas se pusieron en una canasta, se tiraron a un aljibe. Esto es en 1811, y en 1965, cuando se hace la línea E de subterráneos, desde la estación San José a la estación Bolívar, no me digas, encontraron el canasto y aparecieron esas trenzas. Es decir, el testimonio histórico de que en ese lugar, que era la esquina de Perú y Alsina, se produjo este amotinamiento. ¿Y las trenzas ahora, profe, están expuestas en algún lado? No. Tengo entendido que están guardadas en la reserva del Museo Histórico Nacional. Ok, no están... no se las exhibe, no. En general, para los museos históricos, la exhibición de piezas biológicas es mucho más complejo por el tipo de conservación y todo. Si bien se ha evolucionado mucho, poner un piano es menos complejo que exhibir algo, sí, unas trenzas humanas. De 200 años, claro. Bueno, la cuestión es que Belgrano es nombrado jefe de, lo mandan de campaña al norte porque el escenario era dantesco. Había perdido el ejército del norte, cuyo nombre original es interesante, Ejército Auxiliario al Alto Perú, auxiliario, ¿no? Había sido derrotado en la primera gran batalla que hubo en Sudamérica, que fue Huaki. Juan Martín de Pueyrredón, que era gobernador de Chuquisaca, retrocede, pasa por Potosí. En Potosí saquea los fondos reales, se los trae hacia Buenos Aires y dice una frase extraordinaria: resolví intentarlo todo. Es decir, como diciendo, bueno, estamos en la revolución es en serio. Baja hasta la posta de Yatasto para encontrarse con Belgrano, que venía a tomar el mando del Ejército del Norte. Pero Belgrano, cuando está yendo hacia el norte, pone unas baterías de artillería en Rosario y ahí iza por primera vez una bandera celeste y blanca. Ajá. Que suponemos que es la que él recuerda cuando hace su famoso retrato de Charbonnier, un pintor, en Inglaterra, donde hay una ventanita al costado del Belgrano. Es el Belgrano ese que está con la chaqueta verde y las calcitas blancas, sí, claro, los pantalones blancos, y en esa ventanita le pregunta el pintor, ¿qué es lo más importante que usted hizo en su vida? Crear la bandera de mi patria. ¿Y cómo fue? Y el pintor pinta en unas barrancas que son bastante montañosas el momento en que se iza la bandera, y la bandera es celeste y blanca, pero dos franjas verticales.
Es decir, que quizá el recuerdo de Belgrano o la realidad fue que esa bandera fue la primera y era así. O la interpretación del pintor. O la interpretación del pintor. Hay que decir que el Congreso de Tucumán va a decir que todas las banderas bajo las cuales pelearon los ejércitos patriotas hasta la independencia son banderas nacionales y desde ahora será la de 3 franjas. Muy bien. Es decir, valían todas hasta ese momento. Exactamente, por eso hay banderas blanca, celeste y blanca, hay banderas de dos paños, de 4 paños, porque todas eran celestes y blancas, pero con distintas combinaciones. Belgrano llega a la posta de Yatasto. En general recordamos cuando Belgrano le da el mando a San Martín, no cuando lo toma de Pueyrredón. Para mí ahí está el triángulo de la independencia. Fueron los tres grandes de la independencia: Pueyrredón, Belgrano y San Martín. Pueyrredón todavía desplazado del rol de gran prócer, pero un día vamos a hablar de él. Belgrano baja, se llega hasta Jujuy, ve que la situación es desesperante, retrocede con el famoso éxodo jujeño que empieza el 23, pasan por Salta, llegan a Tucumán, y ahí ya Belgrano decide desobedecer todas las órdenes que le había dado el triunvirato. El triunvirato le había dicho, el primer triunvirato, es muy fácil, el primer triunvirato apellidos de una sola palabra, el segundo triunvirato de 2 palabras. Bien. Entonces, Paso, Zarratea y Chiclana, el segundo es Paso están todas, o sea, Paso, Álvarez Jonte y Rodríguez Peña. Bien. No ayuda a memoria, hay gente que se despierta a las 3 de la mañana desesperada, ¿quiénes integraban el tercer triunvirato? Y así es. La regla mnemotécnica. La regla mnemotécnica, si no tenés internet, porque justo a la noche se cortó la luz. Como su amigo, el que el otro día no sabía... Se fue a caminar. Caminando. Sí. Eso suele pasar mucho más de lo que uno cree. Bueno, la cuestión es que Belgrano, en Tucumán, le dan 2 órdenes el triunvirato: no izar bandera propia, que ya lo había desobedecido en Rosario, y retroceder a Córdoba para salvar la revolución. Belgrano ahí demuestra que tenía condiciones de militar, dice: si retrocedemos a Córdoba y cae Córdoba, llegan a Buenos Aires. Chau, ya está lista. Entonces, tenemos para pelear en San Miguel del Tucumán y tenemos para pelear en Santiago del Estero, y después queda Córdoba. Y eran estos días de septiembre de 1812, él ya sabía que su amada María Josefa Ezcurra estaba embarazada del que iba a ser su primer hijo, una relación bastante clandestina. De hecho, quizás no se haya casado porque esta mujer había sido abandonada por su esposo, pero la mujer que quedaba abandonada por su esposo se convertía en una muerta civil. Claro. No existía la separación, menos el divorcio. Y bueno, Belgrano ahí toma la decisión de enfrentar al ejército español que venía comandado por su compañero de estudios en Salamanca, Pío Tristán, estas coincidencias de la historia, y sale a enfrentarlos. Y antes de salir a la batalla le da el bastón de mando a la Virgen de la Merced. Hace un acto religioso, sacan la imagen de la Virgen Merced por las calles, y cuando pasa la Virgen de la Merced deposita delante de la imagen su bastón de mando, que aún está hoy en la iglesia de la Merced en Tucumán, que aclaramos que la iglesia es neocolonial, pero es una iglesia de 1940. La antigua no existe más. La cuestión es que empieza la batalla. San Martín era más moderno que Belgrano, pero Belgrano era un hombre que sabía ciencias militares, aunque no había tenido una vida militar siempre. Yo siempre pongo el ejemplo de, vos te acordarás, Rolo, te acordarás, Doc, que en la época en que corría Fangio, había un inglés que era siempre el subcampeón, que era Stirling Moss. Sí, señor. Entonces Stirling Moss, un caballero, un día le preguntan: ¿y usted no siente que fracasó? Porque usted siempre fue 7 veces subcampeón. Claro. Con Fangio. Y entonces Stirling Moss le dice: ¿cómo? ¿Y subcampeón? Yo varias veces salí campeón. Pero no, el que salía campeón era Fangio. Fangio corría en otra categoría. Claro. Así que no tengo ningún... Era otro nivel. Era otro nivel. San Martín es una mente superior, pero no eso autoriza a descalificar a Belgrano como militar. Hace un planteo clásico,
la batalla empieza a levantar temperatura y eso provocó que una manga de langostas, que era una plaga en las pampas argentinas, cayera sobre el campo de batalla traída por el calor. Claro. Y para los que venían de abajo, los abajeños, los porteños, santafesinos, cordobeses, santiagueños, las langostas eran algo cotidiano. Por lo tanto, cuando entraron a caer langostas, siguieron peleando si como nada. Los que venían de arriba, los arribeños, de Lima, de Chuquisaca, de Potosí, de La Paz, en su vida habían visto ese bicho verde, que eran como proyectiles que les caían en la cabeza. Esto desconcertó al ejército español, que se desarma el orden de marcha. Belgrano aprovechó, ¡pum!, y triunfó. Mirá allí, vos, qué dato, profe. dejando al ejército español. En aquel tiempo podemos hablar de revolucionarios y realistas. A los realistas irse hacia el norte, donde después los va a vencer en Salta. O sea, perdón, si no hubiese si no hubiese existido esta invasión de langostas, por ahí el resultado hubiese sido otro. Podría haber sido otro. Belgrano, ¿qué hizo? Agradecerle a la Virgen por el milagro de las langostas. Mirá vos. Su fe hacía que todo lo que pasaba tenía que ver con esa entrega providencial del bastón de mando, que se lo deja para siempre y la declara a la Virgen de la Merced generala del Ejército del Norte. Ajá. Y es el único triunfo militar de Belgrano sobre San Martín, porque la patrona del ejército hoy es la Virgen de la Merced, no la Virgen del Carmen, que era la patrona del Ejército de los Andes. Claro. Belgrano, ahí al día siguiente se hace una gran celebración en la casa de los Elguero, y él juega con una niña que tenía 12 años, que veían a ese gigante con su uniforme, su chaqueta verde, sus pantalones blancos, como un héroe, digamos, griego, ¿no? Ajá. Bueno, con esa chica después se va a volver a encontrar, terminada la independencia, y ya no era una chica de 12 años, sino que una bellísima jovencita tucumana de 16. Pero esa es otra historia.